Buenos días, hermanos en Cristo y amigos que nos están sintonizando en este preciso momento por Aliento 95.5 FM en su programa de los domingos, El Lucero de la Mañana. Qué bueno que podemos entrar nuevamente a temas de importancia. Yo sé que muchos creyentes están de aquel lado pues ansiosos, deseosos de saber de qué vamos a estar tratando. Obviamente estamos en un mes que el mundo celebra lo que se conoce como la Semana Santa o la Semana Mayor. Y muchas personas cuando vienen estos días piensan en playa, piensan en habichuelas con dulce y otras cosas, pero qué bueno que tenemos aquí pues al pastor José Benítez, nuestro hermano Francisco Volpe, quienes estarán hablando más que habichuelas con dulce, más que playa, de la palabra de Dios. Por supuesto, en el día de hoy estaremos viendo entonces lo que es el origen de la Semana Santa, la diferencia de esta celebración en el pasado y cómo se está celebrando en el día de hoy y cuál debe de ser la actitud del creyente. Bueno, en la mañana de hoy queremos tratar sobre lo que es la Semana Santa. Nuestros padres nos enseñaron que la Semana Santa tenía un carácter religioso, espiritual. Era un tiempo de estar en familia, tranquilo y observar lo que nos había enseñado como parte de una tradición. Sin embargo, en el tiempo moderno no es así. La generación que está poblando hoy República Dominicana no tiene temor de nada. Para ellos todo es una fiesta, todo es un gozo, como dicen algunos jóvenes, es un canto, todo, y esa es la manera en que viven. Así que hay una gran diferencia en la manera que se celebraba antes y la que se celebra hoy. Siga escuchando el Lucero de la Mañana porque al regreso entonces estaremos dándole más detalles sobre este tema de la Semana Santa y cuál debe ser la actitud del cristiano frente a esta celebración. Acorde con los adelantos de la odontología y la tecnología, el Centro Dental García se renueva. El más moderno centro odontológico de todo el este. Los odontólogos con la actualización que buscas para la solución de tu problema. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, odontopediatría e implante están a tu servicio. Lo más avanzado en rayo X, panorámica y el más completo y rápido laboratorio. Visita nuestro depósito dental. Tu sonrisa es tu mejor presentación y tienes que cuidarla. Aceptamos los más reconocidos seguros médicos. General Duvergé, número 96. Teléfono 809-529-7274 y 809-526-7736. Centro Dental García. Profesionales al servicio de tu salud bucal. Ya regresamos con más de El Lucero de la Mañana. La Semana Santa, como le llaman muchas personas, radica en la costumbre que trajo el catolicismo a nuestro país. Sabemos que cuando Cristóbal Colón llega, vienen junto con ellos algunos monjes católicos y empiezan a hablar de eso, pero en el tiempo, una celebración que se hacía en España ya viene a todo lo que es el Caribe. Hay que tomar en cuenta que el Caribe tiene como religión oficial, según los datos, el catolicismo, y por ende entonces traen su costumbre. Pero la Semana Santa en República Dominicana, ¿qué sería realmente? Lleva un distintivo muy especial donde se expresan características religiosas que tienen que ver con un sincretismo religioso. Pero en la mañana de hoy queremos proponer a ustedes, nuestra audiencia, cómo se celebraba antes la Semana Santa y lo que realmente se ha convertido en el día de hoy. Nuestros padres nos enseñaron que la Semana Santa era un tiempo de quietud, un tiempo totalmente religioso, en donde los niños estaban en la casa, pero eso es 3 o 4 décadas atrás. Viniendo a este tiempo, los jóvenes, como mencionó otro hermano Smiling al principio, solo piensan en playa, solo piensan en bebida, solo piensan en fiestas, otros piensan en comer, otros piensan en las prohibiciones también, porque parte de la cultura de la Semana Santa es la prohibición de algunos alimentos, donde predomina el pescado en diferentes facetas de cocinarlo. También, como mencionó Smiling, la habichuela con dulce. Cada país tiene algo típico de cómo celebra la Semana Santa. En República Dominicana se ha hecho muy famoso la habichuela con dulce, pero realmente es eso. Realmente la Escritura
contempla que hay una semana mayor que todas las demás. Luego nuestro hermano Francisco estará hablándonos sobre ello, pero me gustaría mencionar dos cosas muy importantes en las que deberíamos estar pensando. Primero, deberíamos pensar si podemos llamarle Semana Santa, porque para nosotros creyentes todas las semanas son santas. No, y eso pone en cuestión las otras semanas, realmente. Si esa es santa, ¿qué serían las otras? ¿Qué serían las otras? Exactamente, Smiling. ¿Qué serían las otras si esa es santa? Pero debemos reflexionar en que Jesús murió por nuestros pecados, resucitó para darnos vida eterna. Y eso es lo que debe llevarnos a reflexionar. No solamente lo que le llaman la Semana Santa o Semana Mayor, sino cada día. Y lo otro es a la sociedad. Aquellos que no han conocido a Cristo, buscar la manera de impulsar a sus hijos a tener valores, que no tomen los días festivos como una oportunidad para seguir haciendo lo que hacen todo el tiempo, sino más bien reflexionar en que mañana necesitarán fuerza, que mañana serán los padres del futuro que van a enseñar a sus hijos. Y si ellos continúan así, entonces creo que nuestro pueblo, nuestro país, irá cada vez más hundiéndose a un punto donde quizás no podamos ni siquiera vivir en una República Dominicana. Nosotros encontramos en la Escritura que no hay ningún aval bíblico que nos mande a celebrar este tipo de festejo. Es decir, que prácticamente si un cristiano no celebra esto de la Semana Santa, no está en pecado, ¿no? Precisamente, nosotros vemos el testimonio de la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, el capítulo 20, versículo 7, nosotros tenemos allí un fragmento de la Escritura y lo que enseña la Biblia sobre las iglesias, cómo se manejaban en el primer siglo. Nosotros vemos que el único día que se instituyó para hacer ciertas celebraciones es precisamente el día domingo, el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Y esto es semana tras semana. O sea, nunca se le dio un tópico de mayor importancia a una semana que a otra. Aún los rituales propios del judaísmo, vemos que la iglesia primitiva no lo tomó, no lo adoptó enteramente, aunque habían influencia, vivieron muchas luchas, pero vemos que esto nunca permeó la iglesia primitiva. En el capítulo 20 del libro de los Hechos, el versículo 7, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Nosotros vemos que se celebraba el primer día, y si podemos ubicar una hora de ese día, se puede decir entonces que era precisamente de tarde, quizá llegando la noche, cuando se celebraba este tipo de festividad o este culto instituido por el Señor con su resurrección. Entonces, el testimonio de la iglesia primitiva apunta de que no tenemos como creyentes un día, una semana para dedicarnos a la santidad, sino que toda la semana hay un día en el cual debemos apartar para el descanso del cuerpo, pero también para la dedicación de escuchar la palabra de Dios, estar orando y tener una comunión con el cuerpo de Cristo. Resulta también algo contradictorio, porque lo que se celebra en la Semana Santa es lo que ellos llaman desde el Domingo de Ramos hasta el viernes, Jueves Santo y Viernes Santo, como le llaman. Es lo que muchos le llaman el Via Crucis, ese tiempo donde Jesús iba cargando la cruz. O sea, que pareciera que lo que celebramos es una fiesta como que estamos matando a Cristo. Sin embargo, nosotros los creyentes estamos llamados a celebrar la resurrección, obviamente, porque la esperanza de nosotros está basada en eso. Así que creo que nosotros los creyentes evangélicos estamos basados en la palabra, y para nosotros, volvemos a decir, no es una semana, todos los días son santos, porque todos los días son del Señor. Y la misma palabra de Dios establece de que el Señor, pues, a sus discípulos les dijo a ellos que tenían que conmemorar a través del pan y el vino lo que Él había hecho en la cruz, más bien. Y yo creo que lo que el Señor ha hecho en la cruz, desde su vida hasta su muerte y resurrección, es el fundamento de nuestra fe. Nosotros vamos a ir ahora a las noticias con nuestra hermana Dilcia Ufre del acontecer cristiano. Así que manténgase todavía en sintonía, porque vamos a seguir hablando un poco más acerca de las impiedades que se cometen en la Semana Santa y cómo muchos cristianos han sido arrastrados al punto de que consideran
que una cosa no es pecado cuando la Biblia sí le llama pecado. Manténgase en sintonía. Entérese ahora de las noticias más importantes en el acontecer cristiano. Absuelven a pastor acusado por tildar al Islam como una religión satánica. Un pastor en Irlanda del Norte que fue procesado por un crimen de odio por denunciar a la religión islámica durante un sermón ha sido declarado no culpable de los 2 cargos presentados por la fiscalía. El pastor Jamie McConnell, de 78 años, líder de la iglesia metropolitana Whitewell en el norte de Westfalen, planteó el tema de Islam durante un sermón en una tarde de mayo del 2014. Durante el mensaje, McConnell denunció a la religión y dijo que el contraste entre el Islam y el cristianismo es muy grande. El Dios que adoran y sirven no es el verdadero Dios, proclamó según un video del sermón. El Dios musulmán, Alá, es una deidad pagana. Alá es una cruel deidad. Alá es una deidad demoníaca, dijo McConnell. Se determinó que estas declaraciones se inspiraron en la difícil situación de una mujer sudanesa que fue sentenciada a la horca tras ser declarada culpable de apostasía por negarse a rechazar su fe y convertirse al Islam. Propone lectura de la Biblia en escuelas de El Salvador. Un legislador ha propuesto la lectura de la Biblia en los centros educativos con el propósito de disminuir la delincuencia que se vive en el país. El diputado Antonio Almendaris presentó el proyecto de ley. Es necesario que se tome en cuenta esta propuesta debido a que ya se han utilizado varios mecanismos para combatir la delincuencia y no se han obtenido los resultados esperados, dijo. El proyecto contiene 3 artículos que instituye la lectura diaria de la Biblia por 10 minutos antes de comenzar con las actividades académicas. No se hará ningún tipo de comentario denominacional. Si algún padre no está de acuerdo que su hijo participe de esta actividad, el menor podrá ser excluido de las lecturas bíblicas sin ninguna consecuencia en contra de sus calificaciones del alumno. Conflictos confirman que el ser humano está hecho de barro, tal y como lo enseña la Biblia. Los científicos de la Universidad de Cornell en Nueva York determinaron que ciertos tipos de arcilla han hecho posible la vida en nuestro planeta a través de moléculas orgánicas, las que además dieron vida al ser humano. La arcilla posee una serie de compuestos minerales tales como el silicio, el oxígeno y el aluminio, sustancia que es conocida como hidrogel, derivada de las profundidades desde la antigüedad de los mares. Dicha sustancia tiene la capacidad de producir reacciones químicas al absorber líquidos, produciendo proteínas. Los hidrogeles son polímeros con características especiales, son blandos, elásticos e insolubles en agua, de apariencia sólida como la albúmina coagulada por alta temperatura. Los científicos utilizaron hidrogeles sintéticos que al unirlos son aminoácidos, enzimas y material celular. Comprobaron que dicha sustancia genera en las condiciones naturales de la arcilla es capaz de generar las proteínas que codifican el ADN. Usted ha sido informado a través de El Acontecer Cristiano. Acorde
acorde con los adelantos de la odontología y la tecnología, el Centro Dental García se renueva. El más moderno centro odontológico de todo el este. Los odontólogos con la actualización que buscas para la solución de tu problema. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, odontopediatría e implante están a tu servicio. Lo más avanzado en rayo X, panorámica y el más completo y rápido laboratorio. Visita nuestro depósito dental. Tu sonrisa es tu mejor presentación y tienes que cuidarla. Aceptamos los más reconocidos seguros médicos. General Duvergé, número 96. Teléfono 809-529-7274 y 809-526-7736. Centro Dental García. Profesionales al servicio de tu salud bucal. Ya regresamos con más de El Lucero de la Mañana. Volviendo al tema, gracias por permanecer en la audiencia, escuchando este espacio tan importante como es el Lucero de la Mañana. Estamos hablando de la Semana Santa, pero ¿cuáles cosas nosotros sabemos que suceden? Y cómo se ha pervertido ese buen momento donde la familia lo pasaba antes muy bien y hoy es una celebridad, una fiesta, una cosa que lleva a muchos de nuestros jóvenes a pervertirse, así como muchos adultos también. Mezclamos lo guloya, mezclamos las fiestas y una serie de actividades paganas que se hacen que no honran a la persona de Dios, y con esto el hombre lo que va haciendo alejándose cada vez más de Dios y de su santidad. Tomamos como excusa la Semana Santa, pero también al mismo tiempo el pueblo de Dios empieza a hacer el mismo sincretismo, empieza a tomar cosas que aprendió del mundo, la trae a la iglesia, y eso la Escritura le llama perversión también, porque eso es una forma de idolatría. Nosotros como creyentes repudiamos la idolatría, porque la Escritura nos dice que eso es pecado. Pero si vamos a disfrazar ese tiempo y vamos a disfrazar esos ídolos y lo vamos a santificar, estamos haciendo lo mismo que los demás. Por lo cual creo que debemos, como dije ahorita, reflexionar más bien en lo que realmente Cristo hizo por nosotros y poder ser de bendición a la iglesia y a la sociedad donde estamos. Bueno, hermano, yo creo que cuando nosotros hablamos de festividades, de celebraciones, tradiciones, cada vez nos damos cuenta de que se van sumando una serie de detalles donde si en algún momento tenía un sentido, hoy en día es desvirtuado por completo. ¿Por qué? Porque si el enfoque es Cristo, cada vez vemos que menos se menciona a Cristo. Y así pasa con muchas celebraciones. Lo peor de todo esto no es que el mundo celebre estas cosas, porque sabemos que el mundo hace lo que le gusta hacer. Obviamente Cristo es el pretexto para beber, para fumar, fiestar. Pero ¿qué pasa con muchos cristianos? Se da el caso de muchos cristianos que no van a la iglesia. Bueno, no, estamos en Semana Santa, hay que ir a la playa, a la familia, habichuelas con dulce, pero nada que ver con Cristo mismo. Es una lástima, eso es una pena lo que estamos viendo hoy en día. Bien, es bueno destacar lo que la Biblia enseña con respecto a lo que es la celebración de este tipo de festividades. Nosotros podemos tomarlo como algo cultural, pero Jesucristo en una ocasión, confrontando a los escribas con relación a lo que eran las tradiciones que ellos habían impuesto al pueblo, en el capítulo 15 del Evangelio según Mateo, nosotros vemos el versículo 3 que dice: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Y es precisamente lo que nosotros vemos que sucede en esta semana. Se quebranta el mandamiento de Dios cuando la Iglesia Católica o un grupo de personas se reúne a celebrar a un Dios que desconoce en todo el sentido de la palabra. Un Dios que solamente tiene sentido para ellos en esa semana. Un Dios que solamente es su Dios, entre comillas, en esa semana. Es decir, de esa manera se quebranta el mandamiento de Dios, pero también es una afrenta a Dios y a su palabra la observación de un creyente de entender que solamente en esta semana puede dedicar tiempo a reflexionar y a pensar en Dios y la obra redentora en la cruz del Calvario. ¿Cuál debe ser entonces la actitud que debe tener el creyente ante este tipo de celebración?
¿Debe el creyente sumirse en un tiempo de oración, de ayuno, de abstenencia, observando esta semana? ¿Debe el creyente tomarla para recrearse, ir a la playa, hacer todo tipo de actividad que no realiza normalmente? ¿Cuál debe ser la actitud entonces que debemos tomar como creyentes? Cuando nosotros vemos lo que la Escritura enseña con relación a cuando venimos a Cristo, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Partiendo de ese principio de la Escritura, nosotros podemos entonces entender que la actitud que debemos tener en esta semana como cristianos es la misma actitud que tenemos todos los días de nuestras vidas. Un creyente no va a ser más creyente por una semana de devoción. Un creyente va a ser creyente a la medida que Cristo se ha formado en su vida. Amén. Y ese anhelo y ese deseo debe estar latente en aquel que conoce a Jesucristo y le ha aceptado como su único y suficiente Salvador. El deseo de crecer, el deseo de orar, el deseo de estar perdonando, de ayudar al necesitado, no se limita única y exclusivamente a una semana, sino a todos los días de nuestra existencia y nuestra vida. Y debemos entonces, día tras día, poner en práctica lo que Dios dice en su palabra y buscando más que nada reflejar a Cristo, mostrar a Cristo al mundo y no cambiar por la celebración de una semana. En conclusión, nosotros podemos ver que la actitud del cristiano es la misma, no debe ser diferente. Al contrario, es una semana que debemos tomar para predicar el Evangelio. Es una semana que es oportuna para compartir con otros el mensaje que creemos, de que Cristo salva y de que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Precisamente hablar de quien menos se habla, cuando debería de hablarse según lo que el mundo entiende que está celebrando. Así que si tú eres cristiano, quiero decirte, hermano, es tiempo de reflexionar sobre lo que la palabra de Dios te ha dicho en este momento. Bueno, le damos las gracias a Francisco y al pastor José Benítez por compartir con nosotros en el día de hoy, esperando que la palabra de Dios haya obrado en los corazones de todos los oyentes. Les invitamos a que sintonicen nuestro programa el próximo domingo. Si desean escribirnos, lo pueden hacer a la cuenta ellucerodelamanana@gmail.com y también pueden visitarnos en Facebook con el nombre El Lucero de la Mañana. Allí estará nuestra hermana Rosana Ramírez manteniéndoles informados durante la semana. Ahora, para despedir este programa, le dejamos con la reflexión para hoy en la voz de Cornelio Rivera. Señor, señora, joven, por favor, haga una pausa y escuche esta reflexión para hoy. En 1415, John Huss fue quemado en la hoguera. En el siguiente siglo, William Tyndale fue sentenciado, ejecutado y quemado. Uno por no retractar sus enseñanzas basadas en la Biblia y el otro por traducir la Biblia al inglés. La tradición, según el dogma religioso, siempre se ha opuesto a las enseñanzas bíblicas y ha llegado a extremos de violencia contra los que las proclaman. Hay lugares donde eso no ha cambiado. En Turquía, en el 2007, a 3 hombres que trabajaban en una librería evangélica los amarraron, torturaron y mutilaron, cortando sus cuellos de oreja a oreja. En Afganistán, la policía allanó una oficina, arrestó a unas 100 personas y confiscó libros, videos, discos compactos y radios. En Irán, sentenciaron a un hombre a muerte y al abogado defensor a 9 años de prisión. Todos eran evangélicos. En Afganistán detuvieron a 60 muchachos por estar bajo instrucción cristiana. Antes de ponerlos en libertad, informaron que serían sometidos a una reeducación en las enseñanzas del Islam. En países con tradición islámica, ser cristiano es peligroso. En otros lugares donde ese peligro no es tan obvio, hay dificultades para el evangélico. En Hispanoamérica, aunque mayormente se ha superado ese extremismo,
En el pasado, la proclamación bíblica produjo casos, si no de muerte, sí de persecución. Algunos lugares del continente todavía ocasionan desprecio y oposición para quien proclama la Biblia. Aunque las leyes permiten la libertad de culto, una ley no cambia el sentir y la actitud de las personas. Eso procede del interior humano y se demuestra según lo que se cree o aún según la lealtad a la tradición a la cual es difícil renunciar. Hay dos puntos cruciales en esto. Primero, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar con tu tradición? Y segundo, ¿qué es más importante? ¿La tradición cultural o religiosa de padres y abuelos o lo que Dios dice en la Biblia? Jesucristo dijo, ninguno puede servir a dos señores, y el que no es conmigo, contra mí es. Esperamos que haber reflexionado con nosotros les sea de provecho para hoy, mañana y siempre. Escríbanos a radio@reflexionparahoy.org. El lucero de la mañana. Siendo yo un gran pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió, el perfecto